¿quién fue Lázaro Cárdenas? Como primera pregunta, pues nos puede decir quién fue Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas fue un expresidente de México, muy conocido, muy famoso por la nacionalización del petróleo, que a él se le atribuye actualmente que el petróleo mexicano pues sea parte de nuestro patrimonio nacional. ¿De qué manera nos afecta la crisis económica en el ámbito educativo? Pues la crisis económica principalmente nos afecta en cobertura educativa. Por ejemplo, si ustedes se fijan, la escuela pública no los abarca a todos. Hay zonas donde ni siquiera hay escuelas, no hay aulas, ¿sí? Entonces tiene mucho que ver con la cuestión de infraestructura, de equipamiento, pero principalmente con la cobertura educativa, ¿no? Tanto así que pues actualmente tenemos muchísimas escuelas particulares que están llevando a cabo la función que debería cumplir el Estado. Sí, sí. Como siguiente pregunta, ¿qué puede hacer un maestro ante una crisis económica? Porque, bueno, un maestro ante una crisis económica lo que hace, y digo hace porque la crisis económica existe, pues es adecuarse a las condiciones de su contexto. El maestro flexibiliza la currícula, flexibiliza su planeación, toma en cuenta contextos, toma en cuenta estilos de aprendizaje y busca la manera de potenciar ese aprendizaje conforme a los recursos que tiene disponibles. ¿Qué puede hacer en este caso el gobierno ante una crisis económica? El gobierno ante una crisis económica, yo creo que lo principal es buscar inversiones que puedan traer capital al país. Creo que necesita replantear la forma en que está distribuyendo recursos económicos, principalmente eficientar el recurso económico que está gastando, ¿no? Porque vemos que si bien es cierto que existen programas sociales que tratan pues de ayudar a la gente que está más afectada a esas crisis económicas, pues la realidad es que ese tipo de programas no llevan un control adecuado. Pues a veces les llega a quien no les debe llegar, y a quien sí no les llega. ¿Y como cuánto tiempo dura esta crisis económica en recuperarse? Depende de cada gobierno y la política de cada gobierno. Por ejemplo, si ponemos el gobierno actual, bueno, dada la pandemia, dadas las guerras que ha habido últimamente, globalmente pues afectan, ¿no? Y la proyección de crecimiento esperada pues no se logró. Al contrario, estamos en números negativos, en crecimiento. Sin embargo, no quiere decir que estemos tan mal como otros países. Y esto, bueno, afecta tanto que quizás en este nuevo gobierno que entre, tendría que replantearse la cuestión de cómo se están generando y cómo están gestionando los recursos para tratar de afrontar estas situaciones. Muchas veces, pues con algunas medidas no tan populares, como por ejemplo lo hicieron en Argentina ahorita. En Argentina quitaron programas sociales, porque la gente está sufriendo por la pobreza, pero eso ha ayudado a subsanar un poquito la moneda. ¿Nos podría decir si sabe acerca de qué es el petróleo? El petróleo pues es el combustible fósil que sacamos de la tierra, se lo agregamos a los dinosaurios, y bueno, es uno de los principales recursos en nuestro país, que si bien es cierto que hay energías renovables, pues le seguimos apostando mucho el petróleo, tanto para la cuestión de los combustibles como para la creación de otras cuestiones como los plásticos, por ejemplo. ¿Y como qué tipo de productos se hacen a base del petróleo? De petróleo, todo lo que es plástico es a base de petróleo, los combustibles, principalmente, son los principales derivados. Sí, claro. ¿Conoce alguna refinería petrolera? En persona no, pero bueno, la última que ha sido muy mencionada, que es la de Dos Bocas, ¿no? Que es la que el presidente dice que va a ayudar mucho al país, pero no estamos viendo todavía que dé rendimiento, ¿verdad? Sí. ¿En qué se ve afectado México en la Primera Guerra Mundial? En la Primera Guerra Mundial no tengo idea, la verdad no recuerdo, pero generalmente cuando hay una guerra hay afectación principalmente en relaciones comerciales entre los países. O sea, aunque haya guerra en algún lado no quiere decir que los países que no estén en guerra
pues no sufran de cierta manera los impactos, ¿no? Porque al final de cuentas en la globalización pues hay países que son aliados, tiene mucho que ver la parte comercial, tiene que ver mucho la parte de los recursos. Una guerra es costosa, tanto para el país que está en guerra como para los países aliados. Bueno, pues de nuestra parte sería todo. Muchas gracias por permitirnos hacerle esta entrevista. Gracias. Yo les voy a dar como un resumen o un análisis de la siguiente entrevista que se va a presentar, que fue una entrevista que le hizo mi compañera Lismara al maestro Salvador, donde se hablará sobre quién fue el expresidente de México, que fue Lázaro Cárdenas. Él fue uno de los más importantes aquí en México porque fue quien nacionalizó el petróleo. También hablarán sobre la crisis económica en educativo, qué es lo que deberá de ser el maestro en una crisis económica, también el gobierno actual, qué beneficio nos deberá de dar para ayudar a una crisis económica. También el maestro Salvador nos comenta qué conocimientos tiene de petróleo, con qué se hace, que se conoce algunas industrias del petróleo, etcétera, etcétera. Y eso un poco de que se hablará en la siguiente entrevista que será presentada de Lismara y el maestro Salvador. La primera pregunta es, ¿quién fue Lázaro Cárdenas? Lázaro Cárdenas fue presidente de México del 33 al 40 y algo. ¿De qué manera afecta la crisis económica en el ámbito educativo? Bueno, la crisis económica en el ámbito educativo pues es el potenciador para que esta se acabe, y obviamente pues si no hay ingreso económico, si no hay educación, los ingresos no pueden superarse, porque una población preparada es la que crea, hace y va buscando cómo mejorar. ¿Qué puede hacer un maestro ante una crisis económica? Bien, fomentar estilos de vida a los alumnos. Número uno, el primer punto para resolver una crisis económica es la austeridad. Número dos, crear nuevas oportunidades, idear nuevas formas de trabajar, de producir, de ver qué se puede hacer con el contexto que tenemos. ¿De qué manera afectó la pandemia en la crisis económica? Bien, pues obviamente la pandemia afectó mucho en cuestión económica porque paralizó la economía, en el sentido de que las actividades del día a día no se podían realizar. Simplemente en un periodo de 6 meses pues se evolucionó a lo digital y forzó a todos a buscar nuevas formas para subsistir. ¿Qué puede hacer el gobierno ante una crisis económica? Pues puede hacer muchas cosas, ver número uno que la causó, si es interna, si es externa, los factores que la causaron, los detonantes y cuáles son los campos de acción en los cuales puede diezmar esa repercusión y trabajar y fortalecer otros para que se acabe. ¿Cuánto tiempo dura para recuperar de una crisis económica? Bueno, dependiendo de la magnitud, pero generalmente son de 1 a 5 años. ¿En qué se vio afectado México en la Primera Guerra Mundial? México no se vio afectado en nada en la Primera Guerra Mundial. Te voy a decir por qué. Porque en la Primera Guerra Mundial lo único que le llegó a pegar fue a la bolsa de Nueva York en cuanto al Viernes Negro, y en ese Viernes Negro mucha gente perdió muchas cosas. México como tal no se vio afectado, sino que se retrasaron muchos procesos que estaban en producción. No fue afectado directamente, fue indirectamente. Bueno, por eso dije no fue afectado. ¿Qué es el petróleo? Bien, el petróleo pues ha sido la base del país mexicano. Con Cárdenas, cuando lo expropió, primero se dio oportunidades a empresas que llegaran. Primero se dijo, aquí hay petróleo, pero no tengo el dinero para poder sacarlo. Entonces invito a las empresas que quieran y aquí lo hacemos, y el recurso que salga de aquí, una parte proporcional de las ganancias, nos la quedamos nosotros. Así fue. Por eso muchas empresas vinieron. Cuando esas empresas ya estaban teniendo ganancias exorbitantes, Lázaro Cárdenas dijo, hey, hay muchas necesidades y solo los que producen se vuelven ricos y nosotros no.
¿sabes qué? Y a partir de ese momento se nacionaliza el petróleo, los voy a expropiar, te voy a pagar, vamos a hacer acuerdos, pero el petróleo se tiene que quedar con los mexicanos. ¿Qué tipos de productos se crearon con el petróleo? No, pues hay más de 1000 productos que se crean a partir del petróleo, algodón, poliéster, nylon, infinidad. Y ya para concluir, ¿conoces refinerías petroleras en México? Pues solamente hay funcionales, hay una, la de Pajaritos, está la de Dos Bocas, está una de Veracruz y dos que trabajan con Bustolio, son 5 en total. Muchas gracias por contestar. Hola, ¿qué tal? Les voy a hacer un análisis de la entrevista que mi compañera Chelsea le hizo al profesor Benjamín, en el cual le hicieron 10 preguntas del sistema educativo y quién fue Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, en el cual hablaremos de Lázaro Cárdenas, quien fue presidente de México y que fue muy conocido por la nacionalización del petróleo. También hablaremos de qué manera nos afecta la crisis económica en el ámbito educativo. Y de igual manera, de qué puede hacer un maestro ante una crisis económica, así como crear oportunidades, crear formas para así poder trabajar. También les hablaremos de qué manera afectó la pandemia en la crisis económica, en el cual pues afectó mucho, ya que no se podían realizar los trabajos y pues todo evolucionó a lo digital. ¿Y qué puede hacer el gobierno ante una crisis económica? Y en cuánto tiempo dura, aproximadamente de 1 a 5 años. Entonces, ha afectado México en la Primera Guerra Mundial. No fue afectado directamente, sino que fue indirectamente, ya que fue de manera limitada y que interrumpió el comercio internacional, afectando las